Hola a todos, bienvenidos a la segunda semana de clases sobre técnicas e instrumentos de recogida de la información. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del programa ERE. Voy a enseñaros cuál es la base del programa ERE y cómo hemos de trabajar con él. Para ello, lo primero que he hecho es ponerme a descargar el ERE, porque creo que no han dado el link de descarga a los profesores. Tendríais que descargarlos justo desde aquí. Esta sería la opción para Windows, pero también podríais descargaros la opción para Mac y el resto de opciones, ¿vale? Tendríais que seguir las instrucciones desde aquí si queréis descargaroslo para Mac o para Linux. Pero bueno, a mí me interesaba para Windows, entonces descargué desde aquí. Bueno, ya está descargado el programa. Ahora tendríamos que instalarlo. Para ello tenéis que venir aquí y tenéis que clicar en ejecutar. Bueno, daríamos a ejecutar y le damos a aceptar todo el rato. Tendríamos que escoger español, ¿vale? Dar a aceptar, continuar con siguiente y como cualquier programa informático, siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, siempre es bueno leer, por favor. Especifique sí o no y luego clique. ¿Desea utilizar las opciones de configuración? Sí, porque si no tienes que hacer tú a mano y es un coñazo. Entonces le damos así. Crear un icono en el escritorio significa que va a ponerse aquí delante y guardar el número de versión del registro y la asociación de los archivos a data, que es la forma en que guarda los datos, pues es bueno, por no decir necesario. O sea que todo lo demás le daríamos así. Esperamos unos segunditos y perdonad porque ya veis que estoy un poco constipada hasta que se termina de descargar y después ya podríamos empezar a trabajar. Lo primero que tenéis que saber es que el programa ERE es un programa que antiguamente era un poco complicado. Hoy en día no es que sea mucho mejor, pero ya trabaja con interfaz, con barra de herramientas, como todos los programas que tienen una barrita de herramientas y le vamos dando las órdenes. Aunque para vosotros en el examen os piden específicamente que le mandéis todas las órdenes que tienen que efectuar para hacer cualquier cálculo por comandos. ¿Qué es eso del comando? El comando es escribir las órdenes ni más ni menos, escribir las órdenes en una barrita que da. Os vamos a verlo para que lo veáis. Abro un segundito el programa, a ver si funciona, porque voy al directo como vosotros, ¿eh? A ver, esto aquí, si yo escribo las órdenes desde aquí, se llamaría comandos, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es descargarme el paquete informático que trabaja con los cálculos estadísticos normales, ¿vale? Para ello puedo utilizar la interfaz, que son esta barra de herramientas, irme a paquete, cargar, instalar paquete porque todavía no está instalado, porque ya veis que me lo acabo de descargar, y en la ventanita que me sale ir directamente donde aparece Spain. Podéis elegir Spain La Coruña, Spain Madrid. Yo escojo La Coruña porque soy gallega. Entonces clicaría ahí y podría ahora en esta barrita buscar el que a mí me interesa, la aplicación que a mí me interesa, que le llaman paquete. Para ello me bajo abajo del todo porque es el RCMDR, que es el R Commander, el que a mí me interesa. Tendría que bajar a estos de aquí, pero el primero, el que está limpio, el que no tiene nada más. RCMDR sin más. A ver si soy capaz de llegar a él. Y es que lo difícil es llegar, como casi todo en la vida. Ya hemos llegado a RC, están puestos por orden alfabético y ya veis que hay un porrón y medio. O sea que no os desesperéis, ir mirando por orden alfabético hasta que llegar a este de aquí. R Commander quiere decir. Le damos a aceptar, le damos que sí que lo instalen en la librería, que sí, que muy guay todo, y ya estaría instalado. Cuando termine de instalar, se nos abriría una aplicación como un programa nuevo, en donde tendría su barra de herramientas y funcionaría como todos los programas. Pero en vez de darle las órdenes por ahí, ellos quieren que escribamos el comando, o sea, ir explicándoles las órdenes a partir de esta línea de mayor-menor, escribiendo qué es lo que queremos hacer. Pero estas son las ideas básicas. Ahora,
vez que ya tengo instalado el paquete informático que a mí me interesa, tengo que saber introducir los datos. No os preocupéis que todo esto que está haciendo es normal. Tarda un rato, te está diciendo ahí todas los trozos de aplicación que van a ir instalando, cuánto pesa cada una. Y es un poco pesado este programa, en el sentido de que ocupa bastante espacio en el ordenador. Pero bueno, como es el que os mandan a estudiar, no hay otra opción, ¿vale? Cogemos ese y se acabó. Y poco más, poco menos, ¿vale? En un segundito estará y ya podremos introducir los datos. Para ello voy a hacer, mientras que se instala o no, voy a explicaros por aquí cómo sería lo que teníais que hacer. Lo primero de todo que tenéis que hacer es empezar a meter los datos en la casillita donde se escribe la información, ¿vale? Para ello siempre tenéis que escribir donde está el símbolo de mayor menor. Tenéis que llegar a donde aparece el símbolo de mayor menor y de ahí empezar a introducir los datos. ¿Cómo? Simple. Por ejemplo, si yo lo que tengo, ¿vale? Voy a poner aquí el dibujo, imaginaros que vamos a hacerlo con un examen propiamente dicho. Voy a coger un examen de años anteriores y vamos a trabajar por ese examen y vamos a introducir los datos. En este segundito, mientras estaba buscando el examen, que por cierto vamos a coger este examen de 2013, exactamente 2012-2013, reserva de septiembre, para introducir estos datos, donde cada fila es un sujeto, el sujeto 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y estas columnas serán los ítems, el ítem 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. También me dan el total, pero bueno, eso seguramente no lo vaya a necesitar. Pues vamos a trabajar con este examen de aquí. Termino de descargar y meterlo en la librería. Entonces, ahora para trabajar lo que tendría que poner es la orden de que me abra el paquete informático que a mí me interesa. Para ello tendría que venirme aquí donde está el símbolo de mayor menor y escribir la orden. Todo se escribirá con órdenes. Las órdenes se pondrán en inglés y tendría que empezar library y decirle, eso quiere decir que me vaya a la librería donde están guardados todos los paquetes y le diré que me coja el que a mí me interese. RCMDR, cerramos y le damos a Enter. Ahora estará pensando para abrir el paquete informático que a mí me interesa. Habré metido mal. A ver. Ah, no, lo metí bien, estaba diciendo yo, qué raro. Porque a veces, si no metes y pones alguna falta de ortografía en inglés, no te lo entiende. Y entonces no funciona. Este sería el paquete informático normal, donde a partir de podemos insertar los datos, nuevo conjunto de datos, podemos hacer gráficos, podemos hacer todos los cálculos, medias, promedios, varianzas, todos los cálculos que queramos se pueden hacer desde aquí como si fuese un programa informático normal. Pero ellos no lo quieren así, ellos quieren que lo escribáis aquí. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es coger e introducir los datos de un examen. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero calcular el índice de dificultad, que es lo que vamos a ver ahora. Quiero calcular el índice de dificultad que me indica si un ítem es fácil o es difícil para el ítem 1. ¿Vale? Para ello, lo primero que tengo que darle al ordenador es los datos, porque no se puede inventar los datos. Y tendré que explicarle que estamos trabajando con un ítem, ¿vale? Y que se llama ítem 1 y que y todas las características para que sepa cómo trabajar con él. Así nos fijamos que el ítem 1 pone el sujeto 1 ha sacado un 1, el sujeto 2 ha sacado un 5, el sujeto 3 ha sacado un 3, el sujeto 4 ha sacado un 1 y el sujeto 5 ha sacado un 4. O sea, los datos que tenemos es 1, 5, 3, 1, 4. Pues vamos a meter los datos. Lo primero que tengo que poner es justo ponerme ahí donde está el intermitente y decirle el nombre del ítem que vamos a utilizar. Para ello saco los corchetes, así estas comillas, que corchetes, comillas, y poner el nombre, ítem 1. ¿Vale? Ponemos ítem 1, cerramos comillas y ahora tendríamos que cerrar el símbolo de mayor-menor. Cogería y pondría el símbolo contrario. Para indicarle que estamos trabajando con un ítem, con una columna de una tabla de frecuencia, pondré IC. Y de ahí abriré un paréntesis donde introduciré los datos, el 1, 5, 3, a ver que recordemos,
5, 3, 1, 4. Pues esos datos son los que tendré que poner. Empezaría 1, 5, 3, 1, 4 o 2, 4. Tengo memoria de pez, no me lo toméis en cuenta. 1 y 4, vale. 1 y 4. Cerraríamos el paréntesis, le daríamos a Enter y estarían introducidos los datos del ítem. Si tuviese que hacer cálculos que trabajen con más de un ítem, solo tendría que añadir, ir añadiendo ítems y después en la orden introducir esos ítems. También puedo hacerlo en otra forma, que sea mandarle en el momento que le mando la orden que me lo haga todo a la vez. Eso ya tiene, es un poco más largo y puedes meter más la pata, pero sería exactamente igual, ¿vale? No habría ningún problema. Eso más o menos es todo lo que os estoy explicando aquí, ¿vale? También hablan de, bueno, que podemos, siempre que escribamos con palabras, tiene que estar entre comillas. Sí, siempre que palabras entre comillas. Si fuesen, por ejemplo, números no hace falta, pero si son letras o palabras, comillas, ¿vale? Porque si no, no lo va a entender. Y, por cierto, todo lo que nosotros tenemos, todo el trabajo que hagamos con el ERE, lo deberíamos de guardar en salvar, ¿vale? Guardar como con cualquier archivo, cualquier documento de Word y demás. Para ello tendríais que escribir estas órdenes que están aquí, que sería símbolo de mayor menor, save.imagen y abrir y cerrar, poner el ítem, lo que queramos salvar y esto de aquí. Damos esta, que nunca sé cómo se llama, esta cosa rara, ¿vale? Esta corchete, no como se llame eso, y ahí te lo salvará todo, damos a Enter y te lo salvará como RData, ¿vale? No tendría más ciencia que he hecho. Pero bueno, eso tampoco os lo piden, o sea que no os voy a dar más. Bueno, eso sería un principio de introducción para el ERE. Para más adelante, según vayamos viendo cálculos, iremos aprendiendo a guardarlo con el ERE. Ahora lo que vamos a empezar es el tema 2. El tema 2 trabaja dos grandes etapas de la técnica de instrumentos, que sería la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. La teoría clásica de los test es muy habitual que la llamen TCT, en mayúscula por cierto, TCT, mientras que la teoría de respuesta al ítem se escribe así, TRI y TCT. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, yo en esta asignatura lo que busco es saber si mi instrumento es bueno o es malo. Para ello tengo que trabajar haciendo toda una serie de cálculos, pues estas teorías son las teorías que agrupan todos los cálculos que me dirán si el ítem es bueno o es malo. Y más habitual es la teoría clásica de los test, que trabaja con instrumentos de lo más normal. Es la más habitual, que me dice directamente si el instrumento es bueno o es malo. Puede trabajar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, puede trabajar ítem a ítem, pregunta a pregunta, pero también es capaz de trabajar en conjunto, o sea, mirando si el instrumento en general es bueno o no es bueno. Para eso mira la fiabilidad y la validez. Pero cuando queremos trabajar ítem a ítem, haríamos cualquiera de estos cálculos. El índice de dificultad, el índice de discriminación, el análisis de distractores, la fiabilidad y la validez del ítem y la dimensionalidad, ¿vale? Por otro lado, esto sería para un instrumento normal, pero por último también podríamos trabajar con la teoría de respuesta a el ítem. En este caso se trabaja con variables diferentes a las de normales, a las variables que trabaja la teoría clásica de los test. Yo utilizaré el TRI cuando no me interese saber si el instrumento es bueno o es malo para un grupo de gente, porque hay que entender, yo puedo tener un test, y un test, un examen, puede ser muy bueno para alumnos de tercero de la ESO, pero si se lo pongo a los alumnos de cuarto de la ESO no va a ser aceptable, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que dependiendo de la muestra que tengamos, los valores de
de un instrumento va a ser unos o va a ser otros, va a ser bueno o malo un instrumento dependiendo de la muestra. Cuando trabajo con el TRI, no. Cuando trabajo con el TRI normalmente trabajo con rasgos latentes para mirar aptitudes de individuos. Y lo que quiero mirar es si se mide bien la actitud en general, si esa actitud está bien medida, si esa capacidad para resolver problemas de un individuo, esa capacidad que tiene para cualquier cosa, está bien medida o no, ¿vale? Y daría igual al individuo que estuviésemos trabajando. Más bien lo que muestra es si el test que yo estoy trabajando encaja bien con la actitud. No trabaja con las muestras directamente. Esa es la diferencia entre la teoría clásica de los test y el TRI, ¿vale? Bueno, empecemos con la teoría clásica de los test. En la teoría clásica de los test trabajaremos con el índice de dificultad. Este es el cálculo más sencillito de todos los que hay. El índice de dificultad lo que me dice es si un ítem es fácil o es difícil. Cuanto más los resultados que nos da la prueba esta que vamos a ver ahora, van de 0 a 1. Si alguien saca un 0 en un examen es que es muy difícil. Por eso, cuanto más cerca de 0 esté en un examen, más difícil será. ¿Vale? Así hay una clasificación que es esta, que dice, si los resultados están entre 0 y 0,25, el ítem es muy difícil. Si están entre, 0,25 sin contar 0,25, si está entre 0,25 y 0,44, será simplemente difícil. Si está entre 0,45 y 0,54, será normal. Si está entre 0,55 y 0,75, será fácil. Y si está por encima de 0,75, entonces será muy fácil. Tengo que entender una cosa, que tiene que haber variedad de ítems. ¿A qué me refiero con eso? Realmente no todos los ítems tienen que tener dificultad normal o fáciles o difíciles. Lo ideal es que haya un poco de cada, sobre todo normales, pero que haya un poco de cada. Gracias a que haya un poco de cada, yo puedo diferenciar si una persona se merece aprobar o se merece sacar un notable o se merece sacar un sobresaliente. ¿Por qué? Porque las personas que son capaces de contestar las preguntas muy difíciles son aquellos que se merecen sacar un sobresaliente en el examen. Sin embargo, los individuos que solo son capaces de contestar las difíciles sin más, no las muy difíciles, se merecerán un notable. Si son capaces de las normales, se merecerán un aprobado. Si solo contestan las fáciles, un insuficiente. Y si contestan las muy fáciles o ninguna, un muy deficiente. ¿Vale? De ahí puedo valorarlo dependiendo y cuantificarlo exactamente dependiendo del número concreto de preguntas que haga. Pero así podremos clasificarlo. Hay que entender, aquí hay algunos ejemplos que podéis seguir, a que siguiendo esta teoría, el 50% de los ítems de un examen deberían de tener dificultad normal y después tendría que haber la misma cantidad de fáciles que de difíciles y de muy fáciles que muy difíciles. Un 20% de muy fáciles, un 20% de fáciles, un 5% de muy fáciles, un 20% de difíciles y un 5% de muy difíciles. Si realmente no tuviese oportunidad de tener tantas preguntas, la mayoría tendrían que ser normales y después habría algunas fáciles y la misma cantidad de difíciles, siempre en este orden. Vamos a ver cómo lo preguntan en algunos exámenes. Si voy bajando, llegaremos a el final de toda esta parte 1, donde aparecen algunos exámenes, me he pasado. Aquí aparecen toda una serie de exámenes que me preguntan, todos sobre lo que vamos a ver en este punto, que sería el índice de dificultad y el índice de discriminación. En el índice de dificultad, por ejemplo, lo podríamos ver en el examen de septiembre de 2012, exactamente en el apartado B. Vamos a leerlo y a partir de ahí vamos a ver cómo se han hecho los cálculos. Un profesor está realizando una prueba de rendimiento en lengua. Pasa dicha prueba a un colegio de 200 estudiantes, que lo han contestado todos. Desea saber las características métricas del ítem. Nos vamos directamente a la pregunta 2, que dice: calcular el índice de dificultad corregida de un ítem de 4 alternativas, que acierta 80 estudiantes, suponiendo que han respondido todo el colectivo del colegio. Bueno,
hay dos fórmulas para calcular el índice de dificultad. Una es la fórmula normal para ítems de acierto, error, sin alternativas de respuesta, y otra será el índice de dificultad para preguntas con alternativas de respuesta. Se llama corregido al azar. ¿Por qué se llama corregido al azar? Porque realmente estas preguntas, como las tipo test que tienen 3 o más respuestas posibles, son más difíciles que las de cierto error. Son más difíciles y de hecho muchas veces hasta restan. Lo normal es que resten los fallos, ¿no? Todo esto se hace para corregir al azar, para que una persona que no ha estudiado no pueda aprobar. Para una persona que realmente las escoja a voleo no pueda aprobar. Y por lo tanto este tipo de ítems son más complicados que los normales. Y la fórmula para medir el índice de dificultad también es más compleja. Está en el formulario que vamos a ver ahora mismo. Si podéis ver, aquí tenemos este es el formulario, y en la página 7, que es donde empiezan las fórmulas que de verdad tenéis que empieza el libro, según sigue el orden del libro, es a partir de la página 7. Las primeras fórmulas están aquí, ¿vale? El índice de dificultad, como veis, tenéis dos fórmulas. Esta primera, que es el índice de dificultad para preguntas de acierto-error, y esta segunda, que es el índice de dificultad corregido al azar. ¿Cuándo utilizaré cuando trabaje con alternativas de respuesta? Y también, además, cuando trabaje alternativas de respuesta, cuando me digan que es el índice de dificultad corregido al azar. Serían las dos opciones. Hay que entender que vosotros este trocito de aquí no lo vais a utilizar. Esto lo podéis desechar sin ningún inconveniente. Este primer trocito del primer igual, eso fuera, podéis tacharlo. Se utiliza esta fórmula para calcularlo. Ahora que ya habéis visto qué fórmulas tendría que coger, me vengo al examen. Y dice aquí, calcula el índice de dificultad corregido, o sea, me piden el de la fórmula larga, de un ítem de 4 alternativas. Además es 4 alternativas, tiene que ser este, que acierta 80 estudiantes, suponiendo que lo han respondido todo el colectivo del colegio. Tenemos que entender una cosa. ¿Cuántos estudiantes había? 200. Lo aciertan 80. ¿Cuántos los fallarán? 200 menos 80 será el número de personas que lo fallan. Eso lo podré ver aquí, que es donde habla de este apartado. Lo primero que tengo que hacer es calcular el número de errores, que serían 200 menos 80, que será 120. Una vez que ya tengo hecho esto, ya puedo sustituir los datos de la fórmula y empezaría. Aciertos son 80, errores son 120. NA es el número de alternativas de respuesta, que son 4, menos 1, 3. Y todo ello dividido entre n sola, que es el número total de sujetos, que eran 200. Si hago todo esto, me da 0,2. Cuando un ítem está entre 0,2 y 0,25, es un ítem muy difícil, con lo cual este ítem es muy difícil. Aquí me colé y puse solo difícil para ahorrarme, pero es muy difícil. En el siguiente examen que tengo aquí, examen de 2013, primera semana, podemos ver el otro modelo de índice de dificultad que hay. ¿Cómo sería? Es muy sencillito, dice. Vamos a leer el enunciado y a partir, a ver, lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis mejor. Y a partir de este enunciado vamos a trabajar. ¿Vale? Aquí dice, a ver si soy capaz de ponerlo bien, sí, así se ve bien. Un profesor recoge información de la realización de una prueba objetiva cuyos 5 ítems están en escala dicotómica 0-1, siendo 0 que no aciertan y 1 aciertan, o sea, escala dicotómica, 2 opciones, acierto, error. O sea, sería la fórmula sencilla. Los resultados de 4 estudiantes fueron los siguientes y me dice, calcula el índice de dificultad de cada ítem. Vamos a calcular solo el de primero. La fórmula sería esta, ¿vale? Aciertos dividido el total. ¿Cómo sé el número de aciertos? Pues mirando el número de unos y sumándolos. Como hay 2 unos, pues serían 2 aciertos entre 4, haría 2 entre 4, me queda 0,5. Así podré comprobar que el ítem 1 tiene 0,5, que sería normal, de dificultad normal. Y así podría mirar el resto de ítems. Podría mirar el resto de ítems y ir diciéndolo. Aquí veremos que el ítem 1 y 2 son de dificultad normal, el 3 es muy fácil, el 4 es muy difícil y el 5 es
directamente, muy fácil también, que vemos que no están distribuidos a la par. No hay el mismo número de preguntas fáciles que preguntas difíciles. Y para que un examen fuese bueno, debería de haber la misma cantidad de preguntas fáciles que de muy difíciles. Debería estar bien repartido eso. Otra forma en que os pueden preguntar el índice de dificultad es por medio del comando R, ¿vale? Para hacerlo por medio del comando R, tenemos, a ver si aparece por aquí, os explicaré cómo se hace en un segundito. Mirad, aquí aparece. Para calcular el índice de dificultad, simplemente tendría primero que meter los datos del ítem. Y después poner en la fila de abajo, cerrar, poner sum, ¿vale? Para la suma del ítem 3, que sume todos los datos del ítem 3 y como hay, cerrar paréntesis, como hay 4 sujetos, dividirlo entre 4, ¿vale? Porque este símbolo, este slash, es el símbolo de división. También lo podríamos hacer por este método, que es directamente poner id, ítem 3. Y así lo haría directamente. Ya veis que el índice de dificultad mola porque es muy fácil. No tiene, como su nombre indica, ninguna dificultad. Ahora iremos a calcular el índice de discriminación. Este ya es más complicado, bastante más. Bueno, el índice de discriminación. Este cálculo es un poco más complejo porque hay 3 formas diferentes de realizarlo, ¿vale? En principio estará la fórmula oficial y oficiosa del índice de discriminación, pero que no se puede utilizar siempre, porque solo se puede utilizar con muestras grandes, mayores por lo menos de 30 sujetos. Y después hay otros 2 métodos. Uno que realmente no sería el índice de discriminación propiamente dicho, es una fórmula que se llama el índice de homogeneidad, pero se suelen considerar similares y por lo tanto se suele aceptar como válida. Y la otra es la fórmula es una correlación de los cálculos que estudiabais el año pasado, una correlación Pearson, que sería como una especie de atajo, ¿vale? Bueno, perdonad, es que estoy con un gripazo impresionante. ¿Qué mira el índice de discriminación? Primero de todo, un índice de discriminación mira si el ítem discrimina bien o discrimina mal, ¿vale? O sea, mira si el ítem discrimina, o sea, diferencia bien entre las personas que han estudiado y las que no han estudiado. El índice de discriminación es bueno cuando lo aciertan las personas que han estudiado el tema, y un ítem tiene un índice de discriminación malo cuando lo aciertan tanto las personas que han estudiado como las que no, o solo las que no han estudiado, ¿vale? Podría ser también. Eso es lo que mira el índice de discriminación. El índice de discriminación, por lo tanto, está relacionando entre la capacidad que tiene un ítem para diferenciar o no a las personas que saben y no saben y los resultados de este ítem. Para ello, la fórmula oficial y oficiosa sería esta de aquí, la probabilidad de los mejores menos la probabilidad de los peores. ¿A qué se refiere eso? Pues es muy fácil. Vamos a abrir, quitamos esto que habíamos puesto y vamos a entenderlo. Yo tengo una muestra, ¿vale?, de gente que ha hecho el examen y los he ordenado desde la gente que tiene la nota más baja, más cercana a 0, los he puesto en orden en fila india hasta los que han sacado más nota. Ahora yo lo que tengo que hacer es sacar a los mejores del examen en general, la gente que más ha sacado nota en el examen en general. Así separo el 27% de los peores, en este caso 27% de los peores, y también haré lo mismo, sacaré otro 27% de los mejores. Así me quedará un 46% central de gente normal, ni que me ha sacado muy buena nota ni muy mala nota. Para realizar la fórmula que hemos visto, la probabilidad de los mejores, que sería con más, menos la probabilidad de los peores, yo lo que tengo que hacer es preguntar a estos peores cuántos del ítem, porque estamos siempre hablando de discriminación, hablamos de un ítem siempre, tengo que preguntarles cuántos aciertan el ítem, imaginemos 5. Y también tendré que saber cuántos aciertan el ítem de los mejores, imaginémonos 15.
También debería saber la cantidad de gente que hay en este trocito de aquí, en este subgrupo de aquí. No la cantidad de gente total, sino la cantidad de gente de este grupito. Si no lo sé, podría sacarlo por una regla de 3. Diciendo si la gente total, que será el 100%, son 50, pues entonces el 27% serán ¿vale? Vamos a pensar que son 20 las personas en este grupo. Y por lo tanto, como los dos son el 27%, aquí también debería haber 20. Ahora, para calcular esta probabilidad de los mejores, como la probabilidad es lo mismo que la frecuencia relativa, tendría que utilizar la fórmula que visteis el año pasado para la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta, en este caso el número de aciertos que hay, dividido entre el total de gente. Así, la proporción de los mejores sería para el grupo de los mejores, como su nombre indica, 15 partido 20. Mientras que la proporción de los peores, la frecuencia relativa de los peores, será su frecuencia absoluta, que son 5, dividido entre 20. Y así tendría la proporción de unos y la proporción de otros. Si yo cojo la calculadora y empiezo 15 entre 20, me dará 0,75. Y si hago 5 entre 20, me dará 0,25. Aquí tendría 0,75 y de los peores 0,25. Con esto ya puedo calcular el índice de discriminación. Sería 0,75 menos 0,25, que me dará 0,5. ¿Y cómo interpreto este valor? ¿Qué significa? ¿Que discrimina bien o que discrimina mal? Pues significa que discrimina muy bien, porque los resultados del índice de discriminación siempre van de -1 a 1. Si el resultado está por debajo de 0,25, se considera que el ítem es malo, no discrimina bien. De hecho, si está por debajo de 0, se considera muy malo. Si está por aquí, sería muy mal. Si está por aquí, simplemente sería malo. Si está entre 0,25 y 0,35, se consideraría bueno, que discrimina bien, hombre, que puede mejorar, pero está bien, ¿vale? Y si sería bueno, B, pondríamos. Está por encima de 0,35, se le consideraría muy bueno. Aquí, como está por encima de 0,35, consideramos que discrimina muy bien. Esto, sobre todo, es importante que entendáis que solo la puedo utilizar en muestras grandes. Ha entrado en algunos exámenes. Vamos a coger el mismo examen que estábamos viendo antes, el examen de aquí, donde la repregunta A nos hablan de este índice de discriminación por este método. Vamos a leer. Perdonad, que es que ya os he dicho que estoy que me muero. Vamos a ver. Un profesor está realizando una prueba de rendimiento en lengua. Pasa dicha prueba a un colectivo de 200 estudiantes de un colegio. Desea saber las características métricas de la misma. Se pide: calcula el índice de discriminación de un ítem sabiendo que el 27% que obtiene mejores valoraciones en la prueba, 30 aciertan el ítem, y del 27% con peores valoraciones en la prueba, 10 aciertan el ítem. Aquí, como estamos trabajando con una muestra grande, podría hacer el 27% de los mejores y el 27% de los peores. También me lo dan separado y me dice el número de gente que acierta estos mejores y el número de gente que acierta de los peores. Entonces yo sé que voy a utilizar esta fórmula. Lo primero que tengo que saber es cuánta gente, para poder hacer la fórmula de la frecuencia relativa, ya que sé el número de aciertos de cada uno de los grupos, sería saber n, cuánta gente hay en este 27%, porque en esta parte no me dice, me dice que el total son 200, pero no sé cuánto es el 27%. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer es una regla de 3. 27 es al 100%, como x, que es lo que yo quiero saber, es a 200 personas. 200 por 27 dividido entre 100 da 54. Así puedo calcular la frecuencia relativa de los mejores, 30 entre 54, que es 0,55, y 10 entre 54, que serían los peores, que sería 0,185 periódicos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es 0,555 menos 0,185
185 me da 0,37. Como está por encima de 0,25 es bueno, de hecho está por encima de 0,35, sería muy bueno. Pues ese sería el índice de discriminación por la fórmula normal. Ahora vamos a ver otra prueba que es el índice de homogeneidad. Esta fórmula es un mogollón, ya lo advierto, vamos a tener que repasar un poco todo. Hola, a ver, que todavía no se me ha movido el ratón para buscar lo que a mí me interesa, que es el índice de discriminación. A ver si consigo ponerlo. Aquí está, ahora sí que quiso. Bueno, esta es la fórmula del índice de homogeneidad. En el fondo es similar, realmente está asociada, es prácticamente lo mismo que el índice de discriminación. Y por eso algunas veces se puede sustituir una por otra. ¿Qué es este índice de homogeneidad? Este índice de homogeneidad lo que mira es si el ítem se parece bien al instrumento, es similar al instrumento, o sea que la gente que acierta el ítem será la gente que saca más nota en todo el instrumento. Se supone que es similar al índice de discriminación porque muy mal lo tendré que hacer para que todo el instrumento, todo el test sea malo. Por lo tanto, dan por hecho que si mi test, el ítem se parece al test, entonces el ítem será bueno. Esa es la idea del índice de homogeneidad. Se valora igual que el índice de discriminación de -1 a 1 y si está por debajo de 0,25 no se acepta. Y si está por encima de 0,35 se considera muy bueno. Como se mide igual, pues se han asociado. Aquí la dificultad está en todo lo que hay que hacer. Para ello lo primero que tengo que hacer es una correlación Pearson entre el ítem y el total, o sea, el total de la nota que saca cada individuo en la prueba. También debería sacar la desviación típica del test total, la desviación típica del ítem, que sería por las dicotómicas P por Q, y después el resultado hecho raíz. También debería saber la varianza del total, la varianza del ítem, otra vez la correlación que multiplicaría por 2, y las desviaciones típicas del total y del ítem multiplicadas. Aquí tengo que ver que siempre la X es el total y la Y el ítem. Por lo tanto es un poco rollo macabeo. Lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. He creado un ejemplo siguiendo el último de los exámenes. Ahora lo abro para que lo veáis. Aquí está el examen de, creo que es el de septiembre, a lo mejor me equivoco, pero es el de septiembre de este último año, 2015-2016. Y dice, se tienen los resultados de 5 sujetos en un test de 4 ítems y se pide, primero nosotros nos vamos a ir a la B, calcula el índice de discriminación del ítem 4. Yo lo primero que tengo que mirar es que necesito la nota del total. Para saber la nota del total, lo que tengo que hacer es sumar todos los unos que haya. Así tendría el total tal cual. 2, 3, 1, 1 y 0. Bueno, ese sería el total. Una vez que ya tengo el total, podría calcular esta fórmula, que es la fórmula de la Pearson, que me ayudará a saber si hay relación entre la nota del test total y la del ítem. La nota del test total era 2, 3, 1, 1, 0 y la del ítem era 1, 0, 0, 0, 0. Ahora, para sacar esta fórmula tengo que acordarme que n es el número de sujetos, que sería igual al número de filas, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 sujetos y después tendría que hacer tantas columnas como sumatorios diferentes hay, como este símbolo que está m caída, es un símbolo de sumatorio de total. Por tanto, tendría que hacer un sumatorio de x por y, bueno, que es nuestro no es y, es latina, pero daría igual, de la nota del test total por la nota del ítem, iría haciendo 2 por 1, 1, 3 por 0, 0, y así constantemente y sumarlo al final. Un sumatorio de x, el total de los x, que significa esta columnita de la total de la nota, tengo que sacar el total, que serían 7, 2 más 3 más 1 más 1, 7. También tendría que sacar el sumatorio de la columnita del ítem, que como solo acertó un individuo sería 1, bajaría abajo una gran raíz, otra vez 5, que es el número de sujetos, sumatorio de x al cuadrado. Tendría que hacerlo el total al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1 y 0 al cuadrado 0. Y una vez que ya están hechos, los sumo porque me pide el sumatorio. El sumatorio de x entre paréntesis
significa que primero tengo que hacer el sumatorio de x, que era este 7, y después a ese resultado ponerlo al cuadrado. N es 5, y sumatorio de y al cuadrado, bueno, de y, nosotros y normal al cuadrado, sería ir poniendo toda la columnita al cuadrado, que va a ser lo mismo, también me dará 1. Y el sumatorio de y puesto al cuadrado, pues tampoco va a cambiar nada. Sería el sumatorio de y normal, que si lo pongo al cuadrado también me va a dar 1. Así ya podría empezar a sustituir. Sustituiría 5 número de sujetos por sumatorio de x por y, que es 2, menos el sumatorio de x, x, a ver, estaría aquí, el sumatorio de x por el sumatorio de y, ¿vale? Aquí hay un error, ¿vale? Que lo corregiré para que salga el resultado total correcto, que sería sumatorio de x, 7, sumatorio de y, 1, 7 por 1, 7, ¿vale? Y así continuaría trabajando y seguiría sustituyendo hasta que me dé el resultado de la correlación. A este resultado de la correlación le tendré que añadir el resultado de la varianza. Cogería la fórmula de la varianza y como ya tengo el sumatorio de x y el sumatorio de x al cuadrado, puedo sustituirlo sin más y me daría 1,3. Si le hago la raíz, tendría la desviación típica, que es 1,14. Para el ítem, como la varianza es P por Q, simplemente tendría que buscar P, que es el número de aciertos dividido entre el total, 1 entre 5, que es 0,2, y pues lo contrario, el número de errores partido del total, que es 0,8. La varianza, por tanto, es 0,2 por 0,8, que dará 0,16. Ahora la raíz de 0,16 es 0,4. Ya tengo todos los datos y puedo ir sustituyendo. Y una vez que lo haya sustituido, me dará resultado total. Esa sería la forma correcta de hacer el índice de homogeneidad. Pero imaginaros que lo que me piden es el índice de discriminación propiamente. No haría falta hacer todo este cálculo. Simplemente tendría que hacer la correlación entre el ítem y el total menos el ítem. Ese es el truco. El atajo también se trabaja con una correlación Pearson, pero simplemente al total le resto el 1. Así yo aquí tendría que coger y venirme. Y en vez de la x no va a ser igual que antes, porque a la que tenía antes, ¿vale?, que era esta de aquí, 2, 3, 1, 1, le tengo que restar el ítem concreto, que solo cambiaría en la primera fila, porque solo lo acertó el primer sujeto. Entonces sería 1, 3, 1, 1, 0. ¿Vale? Y tendría que establecer otra correlación Pearson entre el ítem y el total menos el ítem. A la forma de valorarlo sería exactamente igual que el índice de discriminación o el índice de homogeneidad. ¿Vale? Si es menor de 0 es muy malo, en este caso sería muy malo. Pues ese sería cómo se calcula el índice de discriminación. Cualquier duda, cualquier problema, avisarme, ¿vale? Hasta luego.